Hace un momento cantamos un coro que dice: ardiendo en fuego mi alma está. Eso debe ser una realidad en cada uno de nosotros, que el fuego del Espíritu de Dios more y arda en nosotros. Es que hay motivos suficientes y motivos muy grandes para que cada uno de nosotros haya en nosotros ese fuego, ese arder para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor lo hizo todo por nosotros. El Señor Jesús lo ha dado todo, y en su ministerio que llevó adelante en la antigüedad fue un ministerio muy grande. La gente que oyó a Jesús, la gente que vio a Jesús hacer milagros, que lo oyó predicar, esa gente fue impactada. Y ha sido tan grande el ministerio de Jesús que hace más de 2000 años Jesús estuvo en nuestro mundo. Y su popularidad o su conocer de la gente fue tan grande que aún en nuestro tiempo todavía se habla de Jesús. Y entre tanto la iglesia esté aquí sobre la tierra, seguiremos hablando de Él. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy grande, muy conocido. Jesús el Señor fue un hombre muy conocido por la gente. Un hombre que sale de un pueblo, de una vereda poco conocida, y comienza un ministerio tanto que la gente corrían detrás de él para escucharlo, para ver los milagros. Corrían detrás de él para recibir bendición. Y aún todavía en este tiempo, como lo menciono, hace más de 2000 años que esto sucedió, y hoy todavía en toda la redondez del mundo mucha gente corre detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Entonces quiero hablar precisamente de la popularidad de Jesús, lo popular que se hizo Él, lo conocido que se hizo Él. ¿Por qué? Porque su ministerio, hay varios factores, y quiero solamente mencionar unos pocos, factores que llamaron la atención de la gente acerca de Jesús. Lo conocieron. Jesús comenzó, no había micrófono, no había parlantes, pero la gente que oía a Jesús llevaba la noticia. Hay un hombre llamado Jesús que predica la palabra. Son mensajes muy gloriosos, son enseñanzas muy lindas, hace sanidades, hace milagros. ¿Qué sucedía? La gente que oía esas noticias corrían también para oír a Jesús. Corrían también para escucharlo a Él. Y vuelvo a hacer mención, todavía sigue la gente corriendo a buscar a Jesús. Quiero que veamos por qué fue esa popularidad de Jesús. Vamos a San Marcos capítulo 1. Versículos 21 y 22. Lo leo para la gloria de mi Padre. San Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús no solamente fue predicador, sus predicaciones fueron estupendas, grandes, preciosas, les predicaba a la gente la palabra, pero también fue maestro. Y aquí lo encontramos que dice en la Escritura que les enseñaba. Las enseñanzas que Jesús, el Señor, dio fueron tan impactantes que la gente lo admiraban. La gente quería escuchar las enseñanzas, porque no les enseñaba cualquier cosa, les enseñaba lo que ellos como gente debían de saber, conocer. A las personas a las que les enseñaba Jesús era al mismo pueblo de Dios, a ese pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero esa gente se habían apartado de Dios. Cuando comienzan a oír las enseñanzas del maestro, sus oídos se abrieron, le pusieron atención y estaban pendientes a dónde está ese hombre para que nos enseñe. El versículo 27 del mismo capítulo dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Aquí encontramos que Jesús el Señor no solamente enseña la palabra, sino que se presentaban demonios, personas endemoniadas,
personas llenas de cantidad de bichos de las tinieblas, y los demonios lo conocían a él. Cuando un hombre endemoniado se presentaba ante Jesús, el demonio hablaba por boca del hombre y decía: yo sé quién eres, tú eres el Santo Hijo de Dios. O sea, amados hermanos, ese Jesús que usted un día recibió ha sido un hombre muy importante, que la gente lo ha conocido. Desde entonces aún los demonios tiemblan a donde él se hace presente. Dice, vuelvo a leer el versículo 27, y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Porque le trajeron un endemoniado, y solamente con dar la palabra, Jesús le dijo: sal fuera. Solamente con dar la palabra los demonios huían. ¿Qué había en Jesús? Autoridad. ¿Qué había en Jesús? Unción. ¿Qué había en Jesús? Vida abundante del Espíritu Santo. Por eso los demonios huían ante la presencia de él. Por eso los demonios salían corriendo espantados, espavoridos, cuando lo veían a Jesús. Los demonios temblaban. Y la gente, dice la gente, que se asombraban. ¿Por qué se asombraban? Resulta que la gente había olvidado a Dios, y los demonios habían tomado posesión de ellos. Ellos, como pueblo de Dios, eran como casa de los demonios. Los demonios habían invadido sus vidas, y por eso los demonios vivían ahí, y la gente se asombraba. Uy, ¿cómo es esto? ¿Qué doctrina es esta que nos está predicando? Que aún los demonios se les someten. Dice, se asombraban de tal manera que discutían entre sí, se reunían y se ponían a discutir. Bueno, ¿y qué será lo que tiene este hombre? ¿Por qué de esa manera tan tremenda habla, enseña tan bonito, predica tan bonito, y además de eso le ordena a los demonios que se vayan? La gente se revolucionó en ese entonces. La gente, fue un mover tremendo de toda esa gente que oían a Jesús, porque nunca habían oído a un hombre hablar de tal manera, y mucho menos hacer milagros como los que hacía Jesús. Entonces hubo razón para que la gente se asombrara. Por eso dice el texto: se asombraron de tal manera que decían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente se daba cuenta de eso tan precioso. Los demonios lo obedecían. Y el versículo 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice muy pronto, o sea, era tal la unción que hubo en Jesús, que la noticia regaba por un lado y regaba por otro, porque la gente se beneficiaba del ministerio que él hacía, de las palabras que él daba. Esos hogares que están emproblemados, les llegaba la palabra y las familias eran transformadas. Esa gente que vivía atada, encadenada a los demonios, llegaba la palabra y los hacía libres. Entonces la revolución que hubo en medio de esa gente fue, digámoslo, asombrosa. La gente se asombraba porque nunca había sucedido en medio de ellos un caso como eso. Entonces hay motivos para que Jesús el Señor fuese conocido en gran manera en ese tiempo. Miremos en San Mateo 7, 28 y 29. Sigue hablando acerca de lo conocido que fue Jesús, o su popularidad. Dice el versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso prueba de que los escribas y los fariseos les predicaban a ellos continuamente, les enseñaban la palabra. Eso prueba de que habían en medio de ellos predicadores, doctores de la palabra, gente que les enseñaba. Pero ¿qué pasaba? Su enseñanza era vacía, su enseñanza era pobre, no había unción, no había virtud, no había gloria del Espíritu Santo. Pero viene este hombre llamado Jesús y con autoridad les enseña la palabra. Por eso la gente quedaba admiradísima. Ahora, ¿qué les enseñaba? Vamos en el mismo capítulo, el versículo 24 al 27. Mire las cosas que toma Jesús para presentar el Evangelio. 24 dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesús tomaba cosas del medio de la gente para ponerle ejemplo. Les presentaba a un hombre que hacía casas y es lo que le da a entender. Les dice, si un hombre viene y hace una casa sobre una roca, una parte que está firme de tierra, edifica la casa, la techó, la terminó, comenzó a llover, comenzó a soplar viento y la casa no se cae. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y también les pone el ejemplo, bueno, el mismo constructor hace una casa y no le pone bases, no le pone roca en el piso, sino la edifica sobre arena. Está terminada la casa, se invirtió dinero, vinieron vientos, soplaron fuerte, lluvia sopló contra esa casa y se derrumbó. Eso lo ponía Jesús, el Señor, como ejemplo para mostrarle a la gente la necesidad de fundar su vida no sobre cualquier cosa, sobre Jesús de Nazaret, que es la roca fuerte. Entonces, amados hermanos, estas enseñanzas eran tan prácticas en medio de ellos que así como las entendía un niño, las entendía el adulto. Jesús no tomaba palabras por allá rebuscadas, no, de lo mismo que la gente vivía, de esto mismo tomaba Jesús para dar la enseñanza, y sus enseñanzas eran muy preciosas. La gente estaba muy maravillada del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas y de los milagros que hacía. Vamos a San Lucas, capítulo 4. Voy a leer del 31 al 37. Y veamos aquí otro suceso, otro caso grande para que Jesús, el Señor, fuese admirado por la gente. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tenemos otro caso. La Biblia dice que si se hubieran escrito todos los milagros y si se hubieran escrito todas las predicaciones, todas las enseñanzas que él dio, dice que no cabrían los libros en el mundo. Fueron 3 años de ministerio de Jesús, no más sino 3 años. Pero en esos 3 años hizo un gran ministerio que impactó el mundo entero. Ahora decimos, ¿cómo así que impactó el mundo entero? Claro, porque la gente fue tan impactada en ese entonces que la gente comenzó llevando el evangelio por todas partes, y hasta hoy en día hay millones y millones que siguen a este Jesús. Porque Jesús, el Señor, cuando comienza su ministerio, fue un ministerio con unción. Y yo quiero que veamos algo acerca de lo que acabo de leer. Dice: les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque la palabra era con autoridad. Su enseñanza con autoridad, su palabra eran palabras ungidas por el Espíritu Santo, y había toque, la gente era tocada por la palabra.
Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Por qué lo conocía? ¿Por qué lo conocía? Es que el príncipe de los demonios, el mismo Belcebú, estuvo en el paraíso de Dios. Y él sabía quién era ese hombre llamado Jesús. Y él sabía la autoridad que tenía Jesús para lanzarlo de la vida de ese hombre. Por eso le dio temor al demonio y le dice: ¿qué tienes conmigo, con nosotros? Jesús, sé quién eres. Hermanos, los demonios conocen el pueblo de Dios. Los demonios saben si usted es una mujer de oración, si usted es un hombre de oración. Los demonios saben qué vida espiritual lleva la iglesia, qué vida espiritual lleva usted. Los demonios lo descubren. Aquí sabían quién era ese hombre que estaba frente a ellos. Ese hombre que estaba frente a esos demonios no era cualquier hombre. Era el hombre dotado de una unción, de un poder sobrenatural que, como lo estoy mencionando, todas las enseñanzas que él daba, todas las predicaciones que él daba, los consejos que él daba, a donde él llegaba, había vida, había unción, había sanidad, había liberación, porque era la misma gloria de Dios en la vida de Jesús. Por eso los demonios le temían. Los demonios se espantaban cuando lo oían. Los demonios se alborotaban para irse, no se alborotaban para quedarse ni aquí vamos a seguir posesionados. No, ellos se alborotaban para irse porque había llegado el dueño de la casa. Recuerden que los demonios son invasores que vienen a tomar posesión de la vida del hombre. Un caso excepcional libertó a otro hombre endemoniado. Ya lo hemos oído, pero vamos a verlo. San Marcos, capítulo 5. Voy a leer del versículo 6 al 15. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tenemos otro caso. Dice que era un hombre endemoniado. Habían legiones de demonios. Fíjese, habían 2000 cerdos y todos fueron invadidos de esos demonios. ¿Cómo viviría ese hombre? Tremendamente, una vida desordenada, una vida corrupta totalmente. Dice la Escritura que lo ataban con grillos, lo agarraban y hacían los grillos como piolas, como lazos, lo rompía con facilidad. Los demonios, cuando vienen a una persona, la persona se transforma en una fiera, en un verdugo. Eso pasaba con este. Siempre he pensado y analizado cómo sería si este hombre endemoniado tenía hogar, si este hombre endemoniado tenía una familia, una esposa, unos hijos. ¿Cómo viviría esa familia?
¿Cómo vivirían esos hijos? ¿Cómo viviría la parentela de ese hombre? Emproblemados, viendo a su pariente como una fiera, viviendo por allá en los montes, viviendo por allá lejos de la ciudad en los sepulcros, viviendo por allá lejos de su familia, gritando y maldiciendo y ultrajándose y golpeándose, hiriendo su cuerpo. De seguro que la familia vivía muy triste, muy desolada. Un pariente de ellos en esa condición, que no había, humanamente no había solución. La Escritura dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Tenía a ese hombre matado, destruido, acabado totalmente. Pero viene el hombre popular, el hombre conocido, viene a la región donde estaba este hombre. Y mire lo que dice la Escritura. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, amados hermanos, los demonios le temen a Dios. Los demonios le tienen miedo al nombre de Jesús. Conocí el testimonio de un hombre cristiano en una iglesia, era un valiente guerrero ahí, no cedía a la tentación. Y el demonio todos los días venía a tentarlo, día y noche, y el cristiano era firme ahí con su Dios. Invocaba el nombre del Señor cuando se sentía tocado por los demonios que lo visitaban, invocaba el nombre del Señor Jesús, ordenaba que se fueran en el nombre de Jesús de Nazaret y los demonios se iban. La anécdota que hay de eso es que los demonios iban a darle cuenta al capataz: Señor, es imposible vencer a ese hombre. Ese hombre no cede. Ese hombre vive invocando ese nombre. Y ese nombre es un látigo para nosotros. Y le decían los demonios al capataz: preferimos que nos agarre a látigo usted y no nos mande a donde ese hombre, porque ese nombre que él nombra es un látigo muy fuerte para nosotros. Los demonios saben. Cuando usted toma el nombre de Jesús de Nazaret, cuando yo tomo el nombre de Jesús de Nazaret, para ellos es el látigo, es azote. Amados hermanos, aquí dice la Escritura que cuando el hombre vio a Jesús, corrió hacia él. No salió corriendo, corrió hacia él. De seguro que los demonios lo impulsarían a que se largara para otro lado huyendo de Jesús. Pero él se fue hacia donde estaba Jesús. Y es donde le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Sabía los demonios que estaban en Jesús, que Jesús, el Señor, había llegado para libertar al hombre y que se le llegaba la hora, el momento para él ser libre, y ellos tenían que salir de esa casa. Ellos tenían que ese día dejar suelto al hombre, porque ahí estaba Jesús. Y es cuando ellos le dicen, o Jesús le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le pregunta a Jesús. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de la región. Querían estar ahí posesionados. Saben, amados hermanos, que los demonios tienen sus sitios estratégicos, donde ellos están, donde ellos tienen el control. Y ellos le piden al Señor: no nos mande fuera de esta región. ¿Cuánto necesitamos nosotros clamar por Tocaima? Mucho. Tocaima es elegida por Dios para la gloria de Él. Pero hay demonios. Hay sitios aquí en Tocaima de posesión diabólica terrible. Y ellos no quieren soltar. Cuando usted y yo seamos llenos de este hombre llamado Jesús, cuando usted y yo seamos llenos de la gloria de Dios, los demonios tienen que huir. Porque ante el nombre de Jesús el Señor, ante el nombre de este hombre tan conocido, tan popular, los demonios tienen que huir, tienen que someterse. Mire, mi Señor permitió que más bien esos 2000 cerdos se murieran ahogados por salvar un hombre.
por salvar un hombre. Todo lo que el Señor hace a favor de la humanidad. Ahora, ¿por qué los demonios no le dicen, bueno, déjenos ir? Es que los demonios necesitan vivir en un cuerpo. ¿Sabe? Los demonios necesitan vivir en un cuerpo. Por eso nos buscan los demonios, porque ellos no pueden vivir fuera de un cuerpo. Por eso le piden, si nos mandas, concédenos ir a donde están esos animales. Los animales tenían cuerpo y allá fueron y mire lo que sucedió con ellos. Pero ahora veamos lo que sucede con este hombre, ya libre. Versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un hombre transformado, un hombre cambiado. Los demonios se fueron, la casa quedó libre y el hombre volvió a la razón, como dijo el hijo pródigo, volviendo en sí. Volvió a tomar su raciocinio, a tomar su personalidad y se estaba sentadito al lado de Jesús, vestido, dice, y en su juicio cabal. Mire lo que hace el diablo. Este hombre vivía desnudo, brincando por un lado y brincando por otro. Acabado totalmente. Lo libera Jesús. Lo soltó Jesús de esas ataduras. Y estaba siendo un hombre sereno, calmado. ¿Será Jesús popular o no será Jesús popular? Muy popular, muy conocido en ese entonces, pero hoy no tenemos que pensar en un Jesús de hace 2000 años. Hoy tenemos que pensar en un Jesús que está presente con nosotros. En un Jesús que liberta, que sana, que da vida. En un Jesús que da poder. En un Jesús que se manifiesta en nuestra vida y está con nosotros siempre. A través de su Santo Espíritu, Él está con nosotros. Ascendió a los cielos, pero a través del Santo Espíritu de Dios está contigo y está conmigo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Por lo tanto, queridos hermanos, este Jesús, el popular, el conocido que se dio a conocer por todas las gentes, hubo razón para que la gente lo siguiera. Era que la gente estaban muy necesitados de un hombre así como él, que les enseñara la palabra, de un hombre así como él, que los instruyera. Cuando Jesús aparece en Israel, Israel estaba sucumbida en la miseria. La política los tenía acabados, la religión los tenía acabados, la ruina espiritual los tenía acabados. Y ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús, pero miren lo tremendo. Dice la Escritura que Jesús vino a los suyos. A los suyos. O sea que la gente del pueblo de Israel era su gente, eran sus hermanos. Era su familia, vino a los suyos. Dice, pero los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Viendo tantos milagros que hizo, viendo tantas enseñanzas que hizo, viendo tantas predicaciones, oyendo tantas predicaciones que dio, viendo tantos prodigios que llevó adelante, sin embargo la Escritura dice, no lo recibieron. Esa misma gente que oyó la palabra, esa misma gente que fueron beneficiados por Jesús, esa misma gente que recibió vida por el ministerio de Jesús, esa misma gente que recibió abundancia de bendiciones del cielo por mano de Jesús, esa misma gente se unió. Cuando se llegaba el tiempo, se unió para todos unidos pedir que lo crucificaran. Y fue juzgado y fue condenado injustamente. Injustamente porque no hallaron delito en él, pero lo condenaron a morir. Ese hombre, el popular, el hombre que se dio a conocer en una cruz, tuvo que morir y murió por nosotros. Vale la pena seguirlo a Él. Vale la pena amarlo. Él es Señor de señores. Él es el Cristo
resucitado, el que aunque lo sepultaron, pero ni la misma muerte ni la misma tumba lo pudo contener. Se levantó victorioso, se levantó lleno de gloria, y hoy, dice la Escritura, es Señor de señores. Hoy es Rey de reyes. Hoy es el Cristo de la gloria. Hoy es el que pronto vendrá a llevar la iglesia que está sobre la tierra. Seamos fieles, querida iglesia. Seamos fieles, que lo que Jesús el Señor viene a llevar de aquí sobre la tierra es gente que lo conoció a Él, que anda con Él. No gente que ha tenido una noticia de un evangelio. No, gente que lo conoció a Él, que se enamoró de Él, que lo tuvo a Él en primer lugar, que vivió para la gloria de su nombre. A esa gente llevará. Y mi anhelo es que todos partamos con Él a la eternidad, porque Jesús el Señor ha sido muy conocido por usted y por mí. Así como en ese entonces la gente lo conoció, usted lo ha conocido. Yo lo he conocido. Hemos oído sus enseñanzas, hemos oído sus predicaciones, hemos visto los milagros, hemos visto los prodigios, hemos visto las obras de Él en nuestro medio, hemos visto la obra de Él en el hogar, hemos visto la obra de Él en nuestra vida, en nuestra familia. Somos testigos del poder de Dios y estamos convencidos que no hay otra salvación. No hay en otra salvación, no hay en otro perdón de pecados, solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, este hombre llamado Jesús, tenemos que enamorarnos realmente de Él. Quiero que veamos otro caso importante de ese hombre popular, de la popularidad de Jesús. En San Juan, capítulo 6, versículos 15 al 21. Pongámosle buena atención a esto que dice la palabra, San Juan 6:15 en adelante. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gozo le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí nos encontramos con otro episodio de Jesús. Dice el comienzo, mire, era tanto el impacto que causaba Jesús entre las gentes, que la gente lo iban a hacer rey. Es lo que dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo el rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué lo querían hacer rey? Porque lo vieron muy importante. Porque vieron que ese hombre llamado Jesús hacía grandes cosas. Tenía un poder sobrenatural. Tenía una autoridad sobrenatural, unas enseñanzas grandes. Entonces habían decidido ellos agarrarlo y tomarlo y hacerlo rey. Pero ¿saben? Jesús no vino a hacerse grande en medio de las gentes. Fue ese hombre sencillo. Siendo el Rey de reyes, siendo el Señor de los señores, no aceptó del hombre honra. No aceptó del hombre que lo colocara en un pedestal. No, Él tenía que cumplirle a Dios. Todavía no se había llegado el momento de que Él fuese exaltado. Él tenía que cumplirle a Dios y aceptar de Dios lo que Dios tenía planeado para Él. Y entonces por eso se retiró y no se dejó
digámoslo, coronar como rey. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. O sea, la barca iba, solamente los discípulos iban cruzando el mar. Jesús dice, no iba con ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Jesús no iba en el barco. Mire el problema que se le presenta al hombre cuando Jesús no va con el hombre. Cuando el barco va manejado por el hombre. Cuando el barco va manejado por la mujer. Lo que se le presenta. Las tempestades se levantan. Los vientos rugen. Esa barquita se la quiere tragar el mar. Porque no va Jesús ahí. ¿Cómo necesitamos que este hombre tan popular vaya con nosotros siempre? ¿Cómo necesitamos que este hombre tan popular esté en el hogar siempre? ¿Cómo necesitamos que este hombre tan popular esté en nuestro medio, en el trabajo, en nuestro salir, en nuestro entrar, siempre? Cuando Él se hace presente, todo se calma. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Andando Jesús sobre las aguas. En otra porción dice otro de los evangelistas que cuando Pedro vio a ese hombre que se acercaba y los discípulos, dice que comenzaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Jesús les dijo, no temáis, soy yo. Pedro es cuando le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Jesús le dio la orden, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Miren la autoridad de Jesús. Con solo decirle a Pedro, ven, comenzó Pedro a andar sobre las aguas. ¿No creen que es un milagro grande? Un prodigio. Es el único hombre humano que andó sobre las aguas, fue Pedro. Andó sobre las aguas, que se hundió cuando quitó la mirada de él, sí, pero Pedro andó sobre las aguas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Jesús. Por el poder de lo que ese hombre llamado Jesús, ese hombre popular, le dio la orden. Ven, cuando Él da una orden, cumplámosla. Cuando Él da una orden, cumplámosla. De seguro que nos va muy bien si le cumplimos. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos se espantaron cuando lo vieron andando sobre las aguas. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Lo recibieron a Jesús. Ven, Señor Jesús, súbete al barco. Siéntate con nosotros. Cuando Jesús sube al barco, se aquietaron las ondas. Se calmaron los vientos. Se calmó el rugido de la tempestad. Y con facilidad llegaron al lugar que había destinado llegar. Lo mismo pasa en nuestro caso hoy en día. Este hombre llamado Jesús, este hombre conocido como el hombre popular, si está subido en su barco, usted va a llegar al otro lado. ¿Que tiene problemas? Seguramente que los vientos soplan. Claro que sí. ¿Que las tempestades se levantan? Claro que sí. Pero si Él va gobernando ese barco, usted va a llegar. Yo voy a llegar. Vamos a pasar adelante. Que usted tiene dificultades, tiene lucha, tiene enfermedades, tiene angustia, tiene sinsabores en la vida, invite a Jesús. Dígale, Jesús, te necesito. No busque a su hermano. La Biblia nos manda, y es bíblico, que hemos de orar los unos por los otros. Pero, amados hermanos, hagamos el ensayo primero. Antes de pedir oración en la iglesia, digámosle, Jesús, te necesito. Dígale, Jesús, ve conmigo. Dígale, Jesús, mira mi dificultad, ayúdame. Él está ahí presente. Amados hermanos, Jesús, el Señor, es una persona tan real que se hace sentir de nosotros y quiere tomar el control de nuestra vida. Quiere tomar el control de nuestra mentalidad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de todo quiere tomar el control. Pero es necesario decirle, Señor, ven a mi vida.
Toma el control de este negocio. Toma el control de este problema que tengo. Toma el control de este vehículo donde voy. Señor, estoy que me ahogo. Señor, ayúdame. Por eso dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Si eso lo dijo el salmista, que no estaba viviendo el tiempo que estamos viviendo nosotros, es que el tiempo que estamos viviendo nosotros es un tiempo de gracia. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo murió por nosotros. Y porque Jesucristo está con nosotros. Y porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, para la iglesia hoy, teniendo a ese hombre tan popular en nuestro medio, es una gran bendición. Creámosle. Creámosle. Créale, hermano y hermana. Créale que Jesús es suficiente para el problema que usted está pasando. Jesús es suficiente para sanarle de su lucha, de su dificultad. Jesús es suficiente para tomar ese negocio dificultoso y hacerlo fácil para que usted viva bien, para que disfrute de la vida abundante. Mi Señor le bendiga, hermanos, y gracias por su atención a esta palabra, y sea la palabra, mi Señor, engrandeciéndose en nuestra vida. Dios le bendiga, hermanos.